desde la contemporaneidad y que culmina en este ciclo, como les decía, con la conferencia La proyección del futuro en un horizonte nihilista, que correrá a cargo de Francisco Javier Calvo Tolosa. Para nosotros, este ciclo, le estaba comentando ahora a Javier, que creíamos muy pertinente desarrollar un ciclo sobre el pensamiento, sobre la reflexión de las sociedades contemporáneas, de cómo concebimos la vida en comunidad, y en esta primera parte lo hemos planteado desde los conceptos de utopía y distopía. Como les decía, la Regenta no es solo un espacio expositivo, sino también es un espacio de reflexión, de debate, de investigación, y para eso hemos generado este ciclo. También quería agradecer a Nuria la gestión del mismo, y por supuesto a todo el equipo de la Regenta, que como saben es un trabajo colectivo con cada actividad, con cada exposición que hacemos. Y por último, agradecer a Francisco Calvo Tolosa la invitación, que acogiese la invitación con agrado y que se trasladase desde Roma hasta aquí, que bueno, que las distancias y el tiempo que ocupan es bastante. Su conferencia pretenderá desentrañar los conceptos de utopía y distopía, como les planteaba, a través del pensamiento principalmente de Nietzsche y de Carl Smith, aunque también hablará de otros autores probablemente. Quisiera terminar simplemente dando algunos datos sobre el trabajo de Francisco. Él es licenciado en Ciencias Políticas, en Ciencias Eclesiásticas y en Filosofía. Actualmente realiza la tesis doctoral en Roma sobre las raíces filosóficas del ateísmo moderno, y todo su ámbito de interés intelectual lo desarrolla desde el campo de la docencia y de la comunicación. Simplemente unos breves datos: él tiene un currículum más amplio, pero que sirva como punto de partida para escuchar ahora sus comentarios. Así que nada más, muchas gracias, y agradecerle nuevamente a Francisco su presencia entre nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias Alejandro por esta amable presentación. También agradezco a Nuria por todas las gestiones que ha hecho para poder hacer realidad este encuentro. Y a todos los presentes, no me esperaba un grupo tan diverso y tan nutrido, espero estar a la altura al menos de las expectativas. Y si no, bueno, como yo me he tomado la presentación y la elaboración de esta presentación como un incentivo a pensar juntos. Al final yo siempre inicio cualquier tema filosófico citando a Platón, la carta séptima de Platón, que es uno de los textos, entre comillas, podemos decir apócrifos, es decir, que no es algo que está en el corpus platónico de los diálogos, sino que es otro tipo de escrito. Platón dice que la búsqueda de la verdad solo se puede realizar en el encuentro entre amigos, y en una conversación amigable nace la chispa de la verdad. Pues así me tomo yo este encuentro con todos ustedes. ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? Esta pregunta, perteneciente a la séptima estrofa de la elegía de Hölderlin, habla del día y de la noche del mundo, de los dioses griegos y del dios cristiano. Quizá por eso aquella pregunta esté irremediablemente unida a esta otra. ¿Qué hacer cuando los dioses ya se han ido? Precisamente esta cuestión la tomó el filósofo alemán Martin Heidegger, que nació en 1889 y murió en 1975, para iniciar una importantísima conferencia con este nombre, ¿Para qué poetas en tiempos de penuria?, en 1946, donde trató el tema, que es un poco el que yo quiero tocar aquí, bajo esta perspectiva de la utopía y la distopía, de la pérdida de trascendencia del mundo en el tiempo de la consumación del nihilismo. Una frase dura. El tiempo de penuria significa, para este filósofo alemán, la época de la noche del mundo, el tiempo en el que la pérdida de Dios no se siente como una falta. A mi modo de ver, esta situación sigue vigente hoy, con distintas transformaciones secundarias.
Un contexto cultural donde se desarrollan nuevas formas de expresar y pensar el futuro. Una proyección del futuro bajo estos dos imaginarios, la utopía y la distopía. Yo lo que voy a intentar es, de alguna manera, interpretar la utopía contemporánea, que sobre todo la voy a asociar al mundo de la política, y la distopía dentro de este horizonte del nihilismo. Y para ello, lo primero que voy a hacer es definir estos tres términos. ¿Qué es el nihilismo? ¿Qué es la utopía? ¿Y qué es la distopía? Tomo la definición del nihilismo del profesor Diego Fusaro, un profesor joven, bastante famoso en Italia, creo que es una de las mentes más claras hoy día en el pensamiento filosófico italiano. Podemos definir así el nihilismo como un proceso de erosión de los valores fundamentales en los cuales se creía y que finalmente han perdido valor, dejan de ser normativos, dejan de interesarnos. Es el proceso de, un juego de palabras, desvalorización de los valores. Es decir, dejan de ser vinculantes y objetivos, proceso que deja espacio a un sentido de desencanto y resignación vacía. Nihilismo quiere decir efectivamente esto: nada queda de los valores fundamentales y de los puntos de referencia decisivos de nuestra historia. En el siguiente punto de la presentación explicaré el camino que ha llevado a esto y después cómo esto se vincula con las construcciones utópicas y distópicas. La utopía es la primera de estas construcciones imaginarias en el tiempo del nihilismo. Esta palabra, como seguramente ya saben, el primero que la utilizó fue Tomás Moro, Santo Tomás Moro. Como saben, está canonizado por la Iglesia Católica, pues murió mártir defendiendo al papado frente a Enrique VIII. Y para referirse, utopía, a esa isla fantástica con un sistema político, social y legal perfecto. Así escribió él este libro, La Utopía. Etimológicamente, la palabra latina utopía deriva del griego u, no, y topos, lugar. No lugar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define utopía con dos acepciones. En primer lugar, proyecto, que este es el sentido de utopía contemporáneo. Proyecto, doctrina o sistema ideal que parece de muy difícil realización, que seguramente en nuestras palabras, en nuestra lingüística es lo que más usamos. Eso es una utopía. Y como segunda acepción, la más antigua, la que utilizaban los renacentistas, una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras al bien humano. El nacimiento de las utopías en este sentido, como acabo de decir, nace en el contexto del Renacimiento, con una enorme influencia de Platón. En el Renacimiento, el gran autor redescubierto, sobre todo en Italia, que es la cuna del Renacimiento, fue el neoplatonismo. Y la República de Platón muchas veces se suele proponer como la raíz histórica de esta nueva literatura utópica del siglo XV y XVI. Pero algunos, y si ustedes entran a buscar definiciones de utopía, introducen la República de Platón como una utopía. Yo no estoy nada de acuerdo con esto. Porque Platón, en la República, en este diálogo en el que aparece el mito de la caverna, su finalidad principal es proponer la educación a los jóvenes. ¿Cómo se puede educar? Para construir un Estado lo mejor posible. Evidentemente, muy ideal, pero nada que ver con este sentido de utopía. Y en el primer sentido que define la Real Academia de la Lengua, como doctrina política, es el trasfondo filosófico, ya digo mi tesis, es el trasfondo filosófico de este sentido de utopía como doctrina política, es la creación de un hombre nuevo. Y nace en la Ilustración, el mito del progreso, y en los albores del romanticismo, y hay un nombre clave, Rousseau. Esta utopía política fue el principio que animó los sistemas ideológicos totalitarios del siglo XX. Esta es mi tesis. Se puede estar de acuerdo o no, podemos dialogar después. Tanto nazismo, fascismo como comunismo. Y también de la ideología dominante actual, neoliberal, heredera de la idea utópica de la Ilustración, de progreso, que nos promete a todos un futuro perfecto, feliz, a través de un progreso económico sin límites y también tecnológico. Lo contrario a la utopía es la distopía, segunda construcción imaginativa del futuro en el horizonte nihilista.
Siguiendo la definición de la RAE, por tal entendemos representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Etimológicamente proviene del prefijo griego dis, difícil, malo, y topos, lugar, un lugar malo. La aparición de este género literario, de esta construcción narrativa, tanto a nivel cinematográfico, primero a nivel literario, luego a nivel cinematográfico, coincide con la plenitud del fenómeno nihilista y con el fracaso de las ideologías políticas que he dicho antes, que tienen de fondo la utopía. El término fue acuñado, o al menos esto es lo que yo en mis investigaciones lo que he encontrado, por el filósofo inglés John Stuart Mill, la primera vez que se utiliza la palabra distopía, en el año 1868, contraponiéndolo de forma irónica a la utopía. La distopía es una descripción de un mundo aberrante, surgido por la aplicación de ciertas acciones, especialmente derivadas del mundo político, o por una debacle ecológica causada por un uso irracional de la tecnología. El desarrollo de las principales obras literarias, como he dicho antes, y cinematográficas de carácter distópico en el siglo XX dan buena cuenta de lo que acabo de decir. Podemos citar Un mundo feliz, de Huxley, que fue publicado en 1932, El advenimiento de los totalitarismos, 1984 de Orwell, que fue publicada después de la Segunda Guerra Mundial, 1949, y la obra que tengo que confesar que es la que más me gusta de todas estas, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que fue publicada en 1953. Luego también podemos hablar de Blade Runner, adaptada por Ridley Scott a la gran pantalla, El planeta de los simios. Bueno, y hoy día el mundo de la narración distópica es inabarcable. Y tiene mucho que ver y tiene mucho que decir con los aspectos de nuestra cultura de hoy. Entonces, una reflexión que a priori puede surgir ante este panorama es pensar que ante el vacío que deja la desaparición de los dioses de la religión tradicional, la utopía sería un proyecto optimista de creación de un futuro meramente humano, pero bueno, y la distopía un proyecto pesimista también humano. En realidad, de mi perspectiva, como intentaré mostrar, la utopía como plan de realización de futuro es criticada por la literatura distópica. Es decir, yo contrapongo la distopía a la utopía. La distopía nace como una crítica a la utopía contemporánea política y a su fracaso. De alguna manera, lo que muestran las distopías, a mi modo de ver, es cómo ese horizonte utópico que se ha prometido durante tanto tiempo lleva al desastre. Y a nosotros también, que estamos un poco en este imaginario, nos vendría bien recordar lo que nos avisa la distopía. Bien. Punto número 1. El fracaso del proyecto moderno como condición de posibilidad para el nuevo pensamiento utópico-distópico. Por proyecto moderno llamo al proceso histórico-cultural comprendido entre los siglos XVI y XIX, que implica en primer lugar el desplazamiento de la referencia central del pensamiento medieval, Dios, y su sustitución por el yo, por el sujeto. El centro ya no es teológico, trascendente, sino que es antropológico, teológico. Y luego diré por qué. Porque lo adelanto, así nadie se pierde. Lo que yo digo es que en este proceso hay una divinización de lo humano. Y en Nietzsche se ve muy bien. Y esta es la interpretación que yo hago de la muerte de Dios de Nietzsche. Primero, un yo pensante. Es el centro del proyecto moderno. También el yo sensible o empírico, fundamento de la realidad, pero que a la vez está envalentonado por los nuevos descubrimientos científicos, porque el proyecto moderno, que nace también de un anhelo que existía en el medievo y la antigüedad de dominio de la naturaleza, se promete al hombre este dominio cumplirlo. Es decir, hombre moderno, tú podrás dominar la naturaleza. ¿Por qué? Porque hemos descubierto la ciencia. Hemos descubierto la capacidad de poder dominar el mundo, de crear. La nota distintiva de este modelo de pensamiento lo podemos encontrar en Descartes. Yo siempre digo, pobre Descartes, ¿eh? A mí me cae muy bien Descartes, tengo que confesarlo, porque a nivel personal era un hombre íntegro. Más si uno lee el discurso del método de Descartes, se da cuenta que era
verdaderamente un filósofo, una persona que buscaba la verdad y que se encontraba en un tiempo en el que todo se estaba desquebrajando. Y él vuelve al interior, vuelve porque quien inició primero ese camino fue San Agustín de Hipona, en el siglo V. Recoge esa tradición humanista de San Agustín, pero lo convierte en un fundamento absoluto. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Y la verdad ya no será la realidad de las cosas tal como son, sino mis representaciones de esa realidad en mi pensamiento. Esto es un cambio, es un giro. De hecho, Kant, un tiempo después, Immanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración, habla del giro copernicano de la filosofía. Es decir, el paso de no estar centrada la filosofía en el mundo, sino en el hombre. Este es el primer paso clave. Este principio se irá radicalizando a medida que se desarrolle la filosofía moderna. Ya he hablado de Kant y podemos hablar del romanticismo, Fichte, otro filósofo importante, en el que ya el mundo es aquello que yo construyo con mi ética y con mi deber. Es decir, ya el mundo es sustituido, el mundo objetivo es sustituido por mi voluntad del mundo. Esto ya en Fichte, ¿eh? Todavía no estamos en Nietzsche. Después de, como en efecto, en el pensamiento moderno se convierte como criterio de verdad no el ser de las cosas, sino la certeza subjetiva, es decir, un estado de la mente sobre el que se asienta todo procedimiento metodológico científico. De ahí que la filosofía del conocimiento sustituya como ciencia primera a la teología y a la metafísica. Y en no poco tiempo cederá este puesto, a las ciencias experimentales, a la tecnología. Primero a la economía y después a la tecnología, cuya consecuencia va a ser la crisis de la razón. Ya no existe la verdad, la posmodernidad. Este proceso de exaltación del ser humano operado en la era moderna se desarrolla también en el ámbito práctico. Y en el ámbito político esto es clarísimo, en la historia de la política europea de estos siglos que antes he mencionado. La libertad humana, entendida como la capacidad del sujeto de autodeterminarse autónomamente, adquiere progresivamente un mayor protagonismo. Movimiento especialmente protagonizado por la clase burguesa en los siglos XVIII y XIX, hasta el punto de convertirse en un absoluto. Dice Kant que ser libre significa que nadie te puede imponer la felicidad. Esto sería la definición de libertad. Que nadie te puede imponer la felicidad, sino que tú te la autónomamente autopongas. Esta sería, por así decir, la definición ilustrada. Ahora bien, aquí hay una paradoja. Hay una paradoja en el pensamiento moderno. Si bien hay este proceso de exaltación de la libertad que en los movimientos revolucionarios se va a ver claro, hay en paralelo una alienación de esta propia libertad en lo social. ¿Qué quiero decir? Que a la vez el sentido de felicidad que se propone en la Ilustración y en el romanticismo tiene mucho que ver con la construcción social. Rousseau, os decía antes, la felicidad es algo que solo se puede alcanzar con la voluntad general del pueblo. Y es una felicidad que implica la igualdad de todos. Y esa felicidad tiene de fondo un proyecto utópico. Porque si se cumple ese requisito, si se cumple el requisito de que todos seamos iguales, porque el hombre, buen salvaje, tiene ese derecho, si se cumple esto, seremos plenamente felices. La utopía es la que ha prometido la felicidad eterna en el mundo. Este proceso que vengo narrando supuso una transformación del mundo de tal magnitud que la cultura occidental, generada durante siglos con base en la filosofía, el derecho natural, la religión cristiana, caminó en búsqueda de una nueva identidad, negando sus propias raíces. Las respuestas tradicionales, ya religiosas, ya filosóficas, a las preguntas ¿quién soy?, ¿qué es la realidad?, ¿para qué vivir?, ¿qué puedo esperar?, que orientaban la acción humana, desaparecen, dejando al hombre contemporáneo en una situación precaria e incluso angustiosa, como señaló el filósofo danés en el siglo XIX, Søren Kierkegaard. A la par, el proyecto ilustrado del siglo XVIII, como decía antes, propone una persecución de la felicidad social bajo el concepto de progreso. La utopía del progreso basada en la imagen del hombre bueno, del buen salvaje. Una erosión, en cualquier caso, de los principios tradicionales cuya consecuencia es
el nihilismo. Esta tesis, es decir, Nietzsche, vamos a hablar de Nietzsche. Nietzsche no es un meteorito caído del cielo. Nietzsche es la consecuencia de un proceso mucho más denso de lo que el propio Nietzsche es. Nietzsche es la voz que pone fin a todo esto que estoy diciendo, que constata que todo este proceso de siglos ha llevado a esa desvalorización de los valores que decía al principio. Muy bien. Entonces yo, y esta es mi tesis, considero el nihilismo como el epílogo del proceso de la modernidad. Y aquí me apoyo en el filósofo que he citado al principio, que es Martin Heidegger. ¿Vale? Es la tesis de él. Bueno, esto se puede evidentemente criticar como todo en filosofía. Bien, y vamos al punto nuclear. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Es la referencia filosófica y teórica fundamental del fenómeno que estamos analizando nihilista. En toda la obra de este grande, gigante de la filosofía, y esto lo está diciendo un cura, o sea, perdóname, o sea, yo soy un enamorado de Nietzsche, o sea, más allá de las convicciones religiosas que yo pueda tener y mi fe, Nietzsche me parece un punto de no retorno, Y de hecho, hago un inciso, la teología del siglo XX ha tenido a Nietzsche como el gran el gran personaje con el que contrastarse y confrontarse. Hay que pasar por el tamiz de Nietzsche, que me da la sensación que a veces estamos más obsesionados los propios cristianos, me estoy hablando de mí, por meternos con Nietzsche, que la cultura contemporánea, que a Nietzsche lo ve como algo del pasado que no tiene nada que decirnos. Yo creo que tiene que decir todo. Pero bueno, parto de aquí. Entonces, Nietzsche no es el creador del nihilismo, es el que constata que hemos llegado a esa situación. Es más, la filosofía de Nietzsche, si se lee, no de ver correctamente, es un intento de superar el nihilismo, este horizonte de no hay nada en lo que poder agarrarnos como persona, como sujeto, como sociedad. Ahora, Nietzsche dice, todo este proceso que viene desde Platón, desde Sócrates, hay que romperlo. Por eso esa filosofía a martillazos que dice él, porque la metafísica lo que ha hecho es imponer la visión racional, referencialista, apolínea, diría él, en la primera obra importante, El origen de la tragedia griega, a lo que es verdaderamente la vida, que es la voluntad, el espíritu dionisíaco, la locura, la fascinación, el deseo, la expansión de la propia vitalidad. Eso, esta imposición por parte de la metafísica y de la religión judía, cristiana, y del platonismo para el pueblo que dice él, que es el cristianismo, ha introducido un desastre en la sociedad, porque ha puesto a los débiles por encima de los fuertes. De ahí su crítica al principio moral de la compasión. Nietzsche en eso no tiene compasión con criticar la misericordia, va por todas ahí. Pero lo que nos interesa de Nietzsche es entender la muerte de Dios. Es decir, sabemos todos que Nietzsche es bueno, luego si no estoy bien, el primero que habló de la muerte de Dios fue Hegel. El Viernes Santo especulativo, para superar, para llegar a la filosofía hay que pasar por la religión y, de alguna manera, superarla, matar a Dios en ese sentido, ¿no? Bueno, pero en el sentido que lo dice Nietzsche es distinto. Hay un fragmento póstumo, porque esto, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Nietzsche fue malinterpretado durante mucho tiempo, porque no sé si saben ustedes que a Nietzsche lo utilizó el nacionalsocialismo como una especie de profeta. Y esto basados en la que sería la última obra de Nietzsche. Nietzsche, en el año 1889, 11 años antes de morir, sufre un colapso y se queda los últimos 10 años de su vida como un vegetal. ¿Quién le cuida? Su hermana, Elisabeth Nietzsche. Y su hermana sí que era una antisemita, y su cuñado. Entonces, lo que hizo su hermana fue recoger algunos de los fragmentos póstumos de Nietzsche, cuando él murió, y publicarlos en un libro, La voluntad de poder. Un libro que Nietzsche había proyectado editar, pero nunca lo hizo. Y en esa compilación que hizo de textos de Nietzsche, introdujo también su pensamiento antisemita, que no era el de Nietzsche.
Entonces, la interpretación de Nietzsche como un precursor del nacionalsocialismo en una parte no es correcta, pero en otra parte, como voy a decir ahora, creo que sí. Bien. Nietzsche dice en uno de estos fragmentos póstumos que el nihilismo radical es la creencia de una absoluta desvalorización de la existencia, cuando se trata de los supremos valores que se reconocen, añadiéndose a esto la idea de que no tenemos el más mínimo derecho a suponer un más allá, o un en sí de las cosas que sea divino o que sea moral. Por tanto, el nihilismo para Nietzsche, que, como he dicho, no crea sino describe, no es una corriente filosófica ni una propuesta teorética, es un acontecimiento histórico-cultural que afecta a todos los ámbitos de la vida. Entonces, la forma de expresar este acontecimiento es Dios ha muerto. En el primer texto que en el que Nietzsche propone esta afirmación es en La Gaia Ciencia, que es una obra en una época en la que Nietzsche estaba fascinado por la ciencia moderna. Y lo voy a leer, y que cada uno juzgue. El loco, parágrafo 125. El loco. ¿No oísteis de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida, gritando sin cesar: «¡Busco a Dios!» Cómo estaban presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron risa. «¿Se te ha extraviado?», decía uno. «¿Se ha perdido como un niño?», preguntaba otro. «¿Se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado?». Y a estas preguntas acompañaban risas en el coro. El loco se encaró con ellos y clavándoles la mirada exclamó: «¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Le hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la tierra de la caverna de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿Ahora la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún lado? ¿Erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis de continuo acercarse la noche cada vez más cerrada? ¿Necesitamos encender las linternas antes del mediodía? ¿No oís el rumor de sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina? Los dioses también se descomponen. Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros le dimos muerte. Este texto realmente es absolutamente único, porque si os dais cuenta, vincula la eliminación de este Dios, que va más allá del Dios del trascendente cristiano y que es sobre todo el Dios de la moral cristiano, que es el que Nietzsche más conoció, su padre era pastor protestante, el protestantismo que conoció, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que Nietzsche está afirmando es que se ha eliminado todo el horizonte en el cual vivíamos. No hay más. Pero dice, ¿acaso seremos nosotros esos dioses? Y precisamente esto es lo que yo considero que ocurrió en este momento. La muerte de Dios significa, a la vez, la divinización del hombre. En el nihilismo y en toda esta época lo que se está dando es una transformación de los valores que eran de la teología al ámbito humano, mundano. Es como, por así decir, una traducción de lo que era lo que decíamos de Dios y en la teología, ya sea la creación de la nada, Dios como soberano, la escatología es la vida eterna, los milagros, todo esto ya no sirve. Ahora lo hemos metido en el mundo. El nuevo Dios para Nietzsche es el superhombre, el único que puede superar, el que puede recrear el mundo, primero como artista, luego como aquel que afirma su voluntad de poder precisamente para poder crear una nueva moral, la moral de los héroes. Me apoyo en esta interpretación del nihilismo en quien enseñó a Nietzsche de nihilismo, Fyodor Dostoyevsky, el escritor ruso, que en su obra fundamental, Los hermanos Karamazov, dice así. Bueno, Nietzsche dijo, yo solo he aprendido psicología leyendo a Dostoyevsky. Dice Dostoyevsky, si Dios no existe y el hombre mismo es Dios, entonces todo está permitido.
Palabras que perfectamente equivalen a decir, quitadle a Dios y ellos se convertirán en dioses. Históricamente, lo que parecía una promesa de eternidad mundana, de progreso infinito, de libertad autónoma, el hombre es Dios, no hay nada que se nos pueda imponer delante, todo lo podemos solucionar, lo podemos... Mito del progreso, Nietzsche está escribiendo, vuelvo a repetir, escribe este texto en un momento en el que está fascinado por la ciencia moderna. El ideal de hombre-humanidad deificado fue rápidamente, ojo, esto es muy importante, el hombre, como el hombre cada uno de nosotros, siento decirlo, somos finitos, pasará el mundo y si nosotros morimos el mundo sigue. Pero hay realidades mundanas que son más poderosas que el hombre concreto. Y estas realidades mundanas, digo, históricas, del mundo, también se arrogaron esta prerrogativa divina. Y esto no lo puedo explicar, no tengo tiempo, pero sucede especialmente en el ámbito del Estado. El Estado político, en la modernidad se construye como un Dios que impone su soberanía sobre el mundo de los ciudadanos. Yo lo que considero es que la utopía, que en el Renacimiento tenía esta labor de instancia crítica, porque Tomás Moro propone la utopía para decir, mirad qué mundo tenemos, podemos mirar este ideal para mejorar. En el mundo que estoy describiendo, la utopía se convierte en esta traducción de lo divino a lo humano en el horizonte salvífico. En el ámbito cristiano, el judío-cristiano, en el Islam, hay yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Pero hay un ámbito de promesa de la eternidad. Seremos salvados por Jesucristo en el cristianismo, por el Mesías que vendrá en el judaísmo o por Mahoma y tendremos una vida eterna. Bueno, esto, como hemos matado a Dios, lo introducimos en el futuro a través del pensamiento utópico político. Y este pensamiento utópico político dio pie a esto. Es decir, el marxismo como proyecto de futuro es un proyecto profundamente utópico. La felicidad vendrá cuando la clase proletaria, después de vencer a la clase burguesa y una dictadura de un tiempo incierto que históricamente nunca ha sido superado, habrá la desaparición de las clases y no habrá necesidad de trabajo. La emancipación absoluta del hombre. La felicidad eterna en este mundo. Utopía política. Hitler, ¿qué proponía? Si acabamos con las razas inferiores, porque detrás de él está esa idea también absolutista de la naturaleza, del darwinismo social, si acabamos con las clases inferiores, la clase dirigente, que es la raza aria, podrá imponer un Reich milenario, utópico, en la que la felicidad será perfecta. O sea, este horizonte de la promesa utópica se ha mundanizado, se ha deificado. Ahora bien, y Carl Schmitt, habíamos dicho que iba a hablar un poquito de Carl Schmitt es el jurista ideólogo, jurista, filósofo político, que está detrás de esto. Y él lo dice expresamente. El nazismo es una teología política. La concepción que tenían los cristianos, era católico, atención, pero bueno, un católico muy particular, Carl Schmitt. La concepción que tenían los cristianos en el mundo moderno se ha traducido en el Estado. Y quien puede encarnar, y él es lo que escribe en el año, Carl Schmitt, en el año 1938, escribe el Leviatán, diciendo a los jerarcas nazis, lo que tenéis que hacer es una religión política en la que no haya ninguna disidencia posible, porque la felicidad es esto. Una religión política en la que todos tengan la misma convicción y no haya grupos, sino una igualdad de pensamiento absoluta. Perdonadme, si uno lee el mundo que las distopías propone, es eso. Es eso, o sea, si uno lee Orwell, 1984, dice, este mundo en el que estás obligado a ser feliz y estás vigilado para ser feliz, Huxley, el Ministerio de la Felicidad, Ray Bradbury, Fahrenheit 451, la felicidad que es no pensar de manera diferente,
Por eso los libros están prohibidos en esta distopía. Porque si lees, elaboras un pensamiento propio. Por eso todo ese... Pero de fondo que está esa promesa de felicidad que las utopías políticas habían prometido y que habían fallado en su realización histórica. Entonces, el tercer punto es la distopía como crítica al proyecto utópico político. Bueno, claro, en la distopía os estaba diciendo, se propone esta visión de un mundo que es absolutamente espeluznante. Fijaros, me gustaría leeros este fragmento de la obra de Orwell, de 1984. Dice: una noche empecé a hablar dormido. ¿Y sabes lo que me oyeron decir? Bajó la voz, como alguien que por razones médicas tiene que pronunciar unas palabras obscenas. Dije: abajo el gran hermano. Bueno, el gran hermano es ese líder, pero a la vez también ese control absoluto, teológico. Abajo, en una sala que hay una exposición, hay una exposición que tiene que ver con algo también de la religión cristiana, ¿no? Y han hecho una cruz con cámaras de vigilancia. Y han puesto un reclinatorio, como una valla, enfrente. Y yo cuando he visto eso he dicho, es esto. Es decir, es como este estado vigilante es teológico. O sea, eso que promete la salvación, que era en el mundo cristiano Cristo, que los cristianos lo consideramos el Hijo de Dios y por lo tanto la salvación tiene efecto, más allá de la historia, esa salvación es a través del control. Y eso es el Dios que se nos está imponiendo en este mundo. En este mundo que se nos ha prometido feliz. El mundo de mayor control, de menos felicidad. Bueno, es el mundo de Orwell. Abajo el gran hermano, sí, eso dije. Y parece ser que lo repetí varias veces. ¿Quién te denunció?, dijo Winston. Fue mi niña, dijo Parsons, con cierto orgullo dolido. Estaba escuchando por el agujero de la cerradura. Me oyó decir aquello y llamó a la patrulla al día siguiente. No se le puede pedir más lealtad política a una niña de 7 años. ¿No te parece? No le guardo ningún rencor. La verdad es que estoy orgulloso de ella, pues lo que hizo demuestra que la he educado muy bien. En las distopías, por eso digo que en las distopías hay una crítica a ese horizonte de control que al final deriva de la promesa de felicidad. Pero digo que está en un horizonte nihilista, porque en las distopías tampoco hay una explicación de las causas. Yo no he leído todas las distopías, evidentemente, pero se ve también en las series que hay ahora, no sé, pero estoy pensando, The Walking Dead. No hay una causa de por qué ha ocurrido esto, lo que se está narrando allí, este mundo de zombies. No hay una causa. Tampoco hay un fin. Simplemente es el de la mera salvación intramundana de estos hombres, a tirar para adelante. De alguna manera es lo mismo que ocurre en las distopías de las narraciones literarias. La causa no está clara. Os decía que el nihilismo destruye la causa. El fin, la salida, la salvación, una alternativa a medias. Voy a decir ahora algo. Un horizonte al final en el que no hay nada donde poder agarrarse. Se describen sociedades alienadas, sin libertad, sin pasado ni futuro, sometidas a la violencia más radical, a la tiranía más opresora y absolutista, bajo la promesa de la utópica promesa de felicidad. De esta manera se muestran como la crítica más audaz a aquella felicidad que parecían prometer las utopías políticas. Bueno, he traído un texto también de Fahrenheit 451 que define esta felicidad de la sociedad en la que se narra ahí. Debemos ser todos iguales. Igualdad, Rousseau, Ilustración. No nacemos libres e iguales, como afirma la Constitución. Contractualismo, igual. La Constitución afirma el buen salvaje de Rousseau, pero dice no, sino que nos convertimos en iguales. Constructivismo. Todo hombre debe ser la imagen de otro. Entonces todos son felices porque no pueden establecerse diferencias ni comparaciones desfavorables. Ea, un libro es un arma cargada en la casa de al lado. Por eso no se puede leer. Las distopías son críticas que nos están diciendo también a nosotros, oye, cuidado, que eso que os han prometido, ahora nos están prometiendo con el transhumanismo, llegará un momento en el que seremos inmortales con la intervención de la tecnología, con el avance de la tecnología. Todos llegaremos a ser iguales, porque no habrá muerte para nadie.
atención, que esa felicidad puede llevar a derroteros muy peligrosos. Me acerco a la conclusión y luego así dejamos un tiempo para el debate, para el diálogo, para todo lo que os haya suscitado. Hoy en día no podemos abandonarnos a la construcción del futuro ni por la fantasía ni por la retórica política que nos promete un futuro mejor. Para esto yo ofrezco tres miradas. Tres miradas que pueden ayudar a no caer en esta dinámica de eterno retorno, vuelvo a Nietzsche, en el que parece que hemos caído con esta construcción de utopía-distopía. En primer lugar, la mirada diferente, la mirada de Sócrates, la mirada de la filosofía. La filosofía, que fue la crítica en su origen del mito en favor de la razón, vuelvo a decir, la utopía es un mito, es ahora más indispensable que nunca, entendiéndola de una doble manera. En primer lugar, a la manera socrática, como un diálogo con nosotros mismos, en busca de respuestas a las preguntas radicales de la existencia, que esto está presente de una manera preciosa en el libro de Fahrenheit 451, porque lo que le hace a Montaigne cambiar es el encuentro con la chica Clarice, que le pregunta, ¿tú eres feliz? Le pregunta a Montaigne, que Montaigne era un bombero que se dedicaba a quemar libros, porque los libros tenían que ser quemados. Porque si se leen, se introduce el pensamiento diferente y uno ya no está convencido de que ese mundo sea feliz. ¿Tú eres feliz? ¿Sabes quién eres? Estas son preguntas de la filosofía. O sea, Aristóteles, en la Ética Nicomaco, comienza diciendo una afirmación que creo que tenemos que volver cada uno de nosotros y en todos los tiempos de la historia. Por eso es inmortal Aristóteles. Todos los hombres desean ser felices. Y añade Aristóteles, pero es muy difícil ponerse de acuerdo en un camino para la felicidad porque cada uno habla de un camino propio de la felicidad, cada uno considera la felicidad a su manera. Así empieza la Ética Nicomaco. Bueno, pues estas preguntas, ¿qué es la felicidad? ¿Qué debo hacer? ¿Quién soy yo? No para cerrarlas en un concepto. Hegel es el padre de todo este desastre que he narrado, no para cerrarlas en un concepto, sino para mover el pensamiento, agitar, como una mosca que está ahí en el oído y nos está llamando la atención a movernos. Eso es lo que hace la filosofía, en su sentido más genuino. En segundo lugar, como el ejercicio de la razón natural en busca de las causas y principios que explican la realidad y sus transformaciones. No dejarnos a las narraciones vacías que se nos proponen y que aceptamos como si tal cosa, sean de políticos, sean de científicos, sino pensamiento crítico. En Italia, yo que estoy viviendo allí, me he dado cuenta que en la época, yo no soy de la teoría de la conspiración, el tema del COVID, tengo que decir, pero en Italia, así como en Francia, hubo una contestación muy fuerte, sobre todo a nivel filosófico y también a nivel público, al tema del confinamiento. He hablado de Diego Fusaro, ¿no? Es decir, que nos han quitado la libertad. Bueno, le hemos dado por nuestra seguridad, vale. Yo no estoy entrando a si está bien o está mal, pero digo, que lo pensemos, que no lo aceptemos como tal, las narraciones políticas. Hay hechos que pueden ser interpretados de muchas maneras. La filosofía nos ayuda a eso, a ese círculo en el que tenemos que entrar. La segunda mirada, y lo digo aquí, la mirada del artista, que para Nietzsche era fundamental. El artista era aquel que podía crear mundos en este nihilismo, en esta nada. El artista era el encargado en crear nuevos mundos con su arte. El artista, el arte, tiene la capacidad de sacarnos de nosotros mismos, pero a la vez nos hace sentirnos como una identidad única que está delante de algo que es grandioso, que algo que me trasciende, que va más allá de mí. Pero a la vez soy yo quien lo está contemplando. Este juego de individuo, todo, de finito e infinito, es un juego que se introduce en el arte y que a nosotros nos puede enriquecer de una manera única. Y que en el mundo de hoy
tengo la sensación que cada vez se nos impide más esa contemplación de la belleza, si me permitís decirlo. Porque la pantalla del teléfono, la pantalla del ordenador, la pantalla de la televisión, Gran Hermano, Fahrenheit 451, todas eran pantallas, nos impide entrar al mundo que nos abre, llamarlo como queráis, algo que es distinto de mí, algo que está más allá de mí. Y hablo de arte en el sentido grande. La naturaleza en sí misma es también una obra de arte grandiosa. De hecho, por ejemplo, en la tradición cristiana se habla mucho de la catedral del mundo. Las catedrales, hay catedrales que son increíbles, ¿no? Pero la catedral, yo que soy de Ávila, Gredos, que es una sierra preciosa, el circo de Gredos, cada vez que lo veo me toca de una manera única, es una belleza allí. Y como esto, pues en cualquier ámbito, aquí igual, en la isla. Esta mirada, que es una mirada de la simplicidad, como decía Plotino, el pensador neoplatónico, la simplicidad de la mirada para descubrir lo que está más allá de ti. Y por último, el monje. El monje también está pensando en Dostoyevsky, en los hermanos Karamazov. Hay un personaje que es el Staret Zosima, que es un monje ruso que acoge a todos los pecadores que quieren ir a hablar con él. Y él asume la culpa de todos ellos y al final le consideran un hereje, una cosa muy curiosa, siendo un santo. El monje el hombre, la mujer, la persona de espiritualidad, nos manifiesta que se puede vivir de otra manera en el mundo mirando hacia arriba, hacia algo que construye bien en tu vida, pero que tú no puedes controlar. Así definiría una espiritualidad abierta, no confesional, sino abierta. Estas tres miradas nos pueden ayudar mucho en nuestro horizonte, que es un horizonte nihilista, a no caer en narraciones peligrosas como las utopías políticas y en no conformarnos solo con lo que dicen los poetas en las distopías. Muchas gracias. Sí. ¿Se me oye, no? Sí. Vale. Llegué un poco tarde, a lo mejor voy a preguntar sobre algo de lo que usted habló. En este caso, discúlpeme todo, ¿no? La pregunta es, después de la muerte de Dios, ¿hemos entronizado al lenguaje en su lugar? El lenguaje se ha ido espesando desde Mallarmé, pongamos, hasta el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y por ahí, ¿no? Y ya está. No me voy a enrollar, ¿no? El lenguaje es una dimensión humana que ha estado entronizada y que en el giro lingüístico de la filosofía ha ocupado ese lugar que, por ejemplo, la libertad ocupa en el existencialismo. Es decir, después de Nietzsche, esta es mi lectura de la modernidad, se puede criticar, yo no, quizás que estoy muy metido ahora en mi tesis en este tema y lo veo un poco desde ahí, pero después de Hegel y la disolución hegeliana, con Nietzsche, con Feuerbach, con Marx, lo que el absoluto del que hablaba Hegel se introduce en distintos elementos concretos del pensamiento, de la acción humana, de las esferas de la persona. Uno de ellos es la libertad, que en el ámbito de Nietzsche es claro, y la conexión con Sartre, el existencialismo francés, es clarísima. Otra es la lucha revolucionaria por la emancipación de la clase, que sería el ámbito marxista, y que luego también tiene sus derivaciones en Gramsci, también en el fascismo, curiosamente. Giovanni Gentile, que es un filósofo italiano muy interesante, coge muchas cosas de esto, pero siempre desde la cuestión intramundana, de la divinización de algo intramundano, y en el giro lingüístico de la filosofía, el lenguaje en el cual Heidegger, que hablaba antes de él, tiene un protagonismo ejemplar, porque él llega a decir que el ser lo podemos considerar como el horizonte del todo, habita en el lenguaje, la casa del ser. Entonces, en ese punto, yo diría que Heidegger, que quiere luchar precisamente contra esa entronización metafísica de lo absoluto,
cae en eso, en mi modo de verlo. Y yo creo que por otro ámbito, en el lenguaje político, los marcos del lenguaje, también va mucho por... En la retórica de la posmodernidad, los marcos del lenguaje están asumiendo esta dimensión, este rasgo, porque parece que no hay nada más. Cuando en la posmodernidad dice solo existen marcos narrativos, está entronizando la narración como un elemento absoluto, como un elemento de ser metafísico en el sentido tradicional de la metafísica del ser. Entonces, yo creo que sí. Gracias. Buenas tardes, gracias por la conferencia que nos ha dado y los conocimientos que nos está, yo digo que está sembrando. Vale. Mi pregunta va a ser muy simple porque es un pensamiento que me da vuelta en la cabeza desde hace mucho tiempo, y es, en lugar de decir que Dios creó al hombre, la humanidad total desde la prehistoria creó a Dios. Y lo digo sencillamente porque el hombre primitivo, ante un rayo, o sea, una cuestión natural, te cogía temor, ¿no? Y entonces necesidad de eso es simplemente lo que quería preguntar, o sea, si más o menos... Esa afirmación radical de el hombre creó a Dios la dijo tal cual Feuerbach. Feuerbach es el gran heredero de Hegel, que es la cadena de transmisión Hegel, Feuerbach, Marx. Lo que hace Feuerbach es divinizar al hombre de una manera clarísima. Ya no hay teología, ahora es antropología. Yo lo que sí que diría es que a lo largo de la historia, y esto es lo que fenomenológicamente, es decir, descriptivamente podemos decir, más allá de luego si Dios existe, si no existe, que esto es otro tema, hay un deseo de explicación de lo que ocurre en el ámbito cotidiano, en el ámbito intramundano, dándole un sentido de totalidad con narraciones que tienen que ver con el ámbito trascendente. Esto es el ámbito del mito. Entonces los mitos nos dan testimonio de que, los mitos en el sentido amplio del término, que el hombre se pregunta, da respuestas a esta cuestión, que de alguna manera en este punto podríamos decir que es naturalmente religioso. Yo evidentemente no creo, no considero, aquí hablo también filosóficamente, pero bueno, es una cuestión de fe, que de aquí se pueda derivar que Dios es solamente un imaginario. Porque también uno puede decir, la perspectiva de San Agustín coincide con esto. El corazón del hombre está inquieto hasta que descanse en su creador, con lo cual lo que hace es en todos los momentos de la historia buscar a este creador. Bueno, pero efectivamente el rasgo es claro, que a lo largo de toda la historia, en las distintas culturas, esta presencia de la búsqueda de sentido, narrando la totalidad con ámbitos que tienen que ver con lo divino, es un elemento incontestable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento que han expresado parte del público y te felicito por tu claridad y por tu sapiencia. ¿Vale? Me ha encantado lo que has querido compartir con nosotros. Yo querría hacer mi intervención como en una doble vía. Por un lado más academicista y por otro lado más personal. Vale. Entonces, en la parte académica has hecho algunas afirmaciones. Una de ellas es que la pérdida de Dios no es tal. Entonces, si la pérdida de Dios no es tal, me gustaría saber para ti quién lo sustituye, independientemente de las aportaciones que has hecho, de las citas que has hecho de las fuentes académicas citadas, ¿no?
por otro lado, me gustaría también saber si en algún momento en tus investigaciones has tenido en cuenta la trascendencia del pensamiento de Nietzsche en los frankfurtianos. ¿Vale? A mí me encanta Adorno. Adorno además encuentro similitudes entre Nietzsche y Adorno en la forma de expresar su pensamiento mediante aforismos. O sea, son autores intencionalmente asistemáticos. No es Aristóteles, que es pam, pam, pam. Bueno, nos entendemos, ¿no? Sino que se expresa a través de aforismos. Es complicado captar el mensaje porque está muy diseminado, ¿no?, en uno y en el otro. Y entonces, claro, me gustaría saber eso. ¿Qué apreciación haces tú de la influencia de Nietzsche en Adorno? Y luego, con respecto a otros dos frankfurtianos, hablaste de la igualdad, de la modernidad, ¿no?, y de Rousseau, ¿no?, de cómo todos no nacemos iguales, pero en ese contrato social debemos aspirar a una igualdad entre todos los seres humanos. Pues que nos comentes algo del pensamiento de Habermas en cuanto al discurso desigual que puede establecerse, por ejemplo, en la ONU, ¿no?, que es una organización que quizás ha tenido sus orígenes en Kant, en ese derecho cosmopolita y en esa hermandad entre estados confederados libres que eliminen al ejército porque no vamos a ser mutuamente beligerantes, ¿no? Pues, ¿qué dirías tú acerca de cómo solucionar ese discurso desigual, ¿no?, en la situación actual, en ese marco político actual del que tú hablabas, ¿no?, como utopía política? En esa utopía política, el otro frankfurtiano que quiero mencionar es a Marcuse, y de su propuesta de poner a la tecnología al servicio de la humanidad y a la eliminación del trabajo, o por lo menos, bueno, ahora ya hemos conseguido disminuir 1 hora y media semanal la jornada laboral. Lo que valoraba era poner a la tecnología al servicio de la humanidad y que podamos dedicarnos a la creación artística que propone Nietzsche. Vale, estoy un poco dispersa, pero he dicho muchas cosas. Vale. No sé si las podré responder a todas. La parte académica, si puedes las contestas, si no se quedan ahí, yo me las llevo, Está bien. La segunda es personal y termino, ¿vale? La segunda es personal. Y es, ¿cómo concilias tú tus creencias cristianas con la transmutación de valores que nos propone Nietzsche? O sea, Nietzsche propone hay una moral de siervos, hay una moral de señores. Entonces, ¿tú como cristiano consideras que te has creado para ti mismo una moral de señores? ¿O como cristiano mantienes una moral de siervos? Bueno, tengo aquí más cosas, pero lo dejo ahí. La primera, muchísimas gracias. Me sentía como en el tribunal de la defensa del trabajo fin de máster. Pero vamos, muy interesante todo. Yo tengo que decir, sí, a la escuela de Frankfurt. Yo tengo que decir que de la escuela de Frankfurt yo no soy un experto. Yo lo conozco, lo he estudiado, pero tampoco diré alguna cosa, pero no puedo contestar con competencias, tengo que decir, la cita que decía al principio es el tiempo en el que la pérdida de Dios no se siente como una falta, es de Heidegger. Y entonces yo la interpreto en el sentido de que no sentimos la falta de Dios porque hemos encontrado los dioses en lo finito. Como hemos hecho esta transformación del mundo, le hemos deificado, divinizado, esa falta ya no la sentimos. Hasta cierto punto. Porque es cierto, dice un filósofo italiano, Roberto Espósito, que el nihilismo aparece en este contexto un sentido de carencia de algo. Por ejemplo, ha hablado otros autores,
el filósofo coreano este que es famoso, Byung-Chul Han, con el tema del aburrimiento. Claro, hay algo en esta cultura que de alguna manera no acaba de llenarnos. Y ahí nos incita a una búsqueda. Por eso que al final la afirmación de Heidegger, que yo he aceptado sin crítica, la critico. Algo falta, alguna pérdida hay. Y de hecho, la inquietud que por una buena parte de la sociedad, y aquí hay una buena representación de ello, nosotros nos hemos reunido aquí una tarde de jueves a hablar de filosofía, pues lo testifica, ¿no? Yo al autor, que no es propio de la Escuela de Frankfurt, pero sí el padre, Walter Benjamin, este es el que más conozco y más aprecio también, porque digamos que tiene una crítica teológico-política muy importante. Y es a través de ahí donde, creo yo, que llega una influencia del pensamiento nietzscheano a la Escuela de Frankfurt. Adorno es el gran filósofo de la música en la mitad del siglo XX. Y cuando uno lee lo que dice Nietzsche de Wagner, no puede decir, aunque yo creo que Adorno, como era un hombre que lo conocía todo, era capaz de aunar su pensamiento con muchísimas fuentes distintas. Yo nunca he considerado, desde mi modo de ver, no he considerado a Adorno un nietzscheano, pero es que toda la filosofía de después de Nietzsche es nietzscheana, y eso aprovecho, pero bueno, no es un nietzscheano de escuela. Por ejemplo, Sartre sí me lo parece, aunque tiene otras fuentes, pero Sartre sí. Pero en Adorno tenemos otra filosofía muy distinta, y en la que hay una búsqueda no de objetividad en el sentido moderno, pero sí del todo, de búsqueda incluso también de justicia que vaya más allá de lo intramundano, es decir, de un paso más. Lo mismo pasa con Habermas. Habermas es un pensador que, con una postura claramente, con el giro del lingüístico, moderna, además con una legitimidad de la modernidad clarísima. Es decir, hemos llegado a este punto y en este punto tenemos que vivir, y lo que tenemos que hacer es fundar la razón en el lugar donde nos podemos apoyar, que es la comunicación, el lenguaje, la razón deliberativa como razón lingüística. Pero el propio Habermas se da cuenta. Dice, oye, que hay un ámbito del mundo que nos da un plus, que es el mundo de la religión. Y tenemos una tarea en el mundo moderno laico de traducción de lo religioso para que alimente la modernidad, o la modernidad tardía, o la posmodernidad, como queramos llamarla. Entonces, en eso me parece muy audaz. Y la conversación que tuvo con Joseph Ratzinger, que es antológica en este punto, me parece que nos da un camino muy, muy fuerte en este sentido, ¿no? Claro, yo, Marcuse, sinceramente, siempre lo he leído un poco utópico en esta cuestión de la tecnología al servicio de lo... Sí, eso como idea ética está muy bien, pero ¿cómo la construimos? Esto es como lo mismo que este Reichmann, este filósofo, profesor de Madrid, que nos habla de poner la productividad capitalista al servicio de una ética, pero al final un horizonte materialista. ¿Cómo justificamos que el bien es algo objetivo más allá de los intereses materiales? Si nosotros solo afirmamos la materia como horizonte de realidad, ¿de dónde podemos extraer la fuerza del juicio del bien? Esto es una cuestión que nos plantea Platón, ¿no? Es decir, esto yo me lo pregunto, ¿no? ¿Y por qué Nietzsche me influye? Porque Nietzsche es el demoledor de un cristianismo enfermo. Es que el cristianismo al que se enfrenta Nietzsche es un cristianismo enfermo que todavía sigue. Pero Nietzsche nos despierta ante eso. Oye, Nietzsche, que su padre era pastor protestante, que él empezó a estudiar teología, conoce un cristianismo en el que la moral había tomado el lugar de Dios. Por eso Nietzsche, en muchísimos de los textos, como el que he leído, suele unir lo divino y la moral. Porque en muchas partes de su pensamiento es algo que se identifica.
ahí, en ese sentido, yo entiendo, y esto es una interpretación que yo hago muy particular, que una moral... Luego, el mayor aristócrata, en el sentido de hombre beato que habla Nietzsche, o uno de los mayores es Jesús de Nazaret. Entonces, Nietzsche es un gran crítico del pensamiento cristiano y de la teología cristiana que él se encontró. Pero cuando se enfrenta a Jesús, al crucificado, hay un punto en el que Nietzsche está fascinado y desconcertado. Claro, pero crea Zaratustra, que es una replicación del Jesús. O sea, es un profeta que está hablando de un evangelio. Si uno lee, así habló Zaratustra, está leyendo, parece el sexto evangelio, pero del revés. Claro, pero no deja de estar en ese punto. De hecho, lo dice. Jesús es lo más cercano al superhombre que hubo en esa época porque crea unas nuevas reglas de juego. Jesús no asume la tradición judía, sino que Jesús lo cambia todo cuando llega ahí. Lo que dice Nietzsche es que San Pablo ha corrompido ese mensaje de Jesús. Bueno, la cuestión, la interpretación de Nietzsche del cristianismo daría para mucho. Pero en cualquier caso, la cuestión de si el cristianismo se resume en una moral, se convierte en una ideología que nadie la puede vivir. Por eso Nietzsche a mí me parece un factor fundamental también para un cristiano de hoy. Porque si caes en esa forma de vivir, lo que estás haciendo es ideología y estás destruyendo tu vida bajo justificaciones, además bajo máscaras de las que ni siquiera eres consciente. Eso te diría, a mí por eso me gusta. En Nietzsche también hay un perfumillo de budismo, Sí. que lo recibiría de Schopenhauer, su maestro. Y recuerdo que dice, es una frase que a mí me resulta graciosa, ¿no? Dice, así habló Zaratustra, que en aquel entonces vivía en una ciudad llamada La Vaca Multicolor, que parece un anuncio de un detergente, ¿no? Pero La Vaca Multicolor es la ciudad de Benares, ¿no? Donde Buda dio uno de sus su más famoso sermón, ¿no? Sí. Bueno, no sé exactamente qué de budismo... Yo estoy de acuerdo con esa nota que has apuntado, a lo que has apuntado, que lo recibe a través de Schopenhauer, clarísimamente. Sí, porque es un momento de decadencia del cristianismo. Es decir, el cristianismo del siglo XIX es un cristianismo que está polarizado en dos ámbitos que además son incompatibles y que no dan forma a la vida cristiana, que es por un lado la escolástica, la neoescolástica formalista, todo explicado a través de conceptos repetidos de lo que llevan diciendo desde, no Santo Tomás, que es un genio, sino todos los lectores de Santo Tomás que no han entendido nada, hasta, y luego la reacción a eso, bueno, Christian Wolff, todo el racionalismo teológico de la modernidad y demás, Leibniz, y como reacciona a esto el sentimentalismo de Schleiermacher. Entonces, claro, ante estas dos cuestiones, el cristianismo no se proponía como si fue en sus orígenes un pensamiento creativo y creador. O sea, el cristianismo en el siglo I, en el siglo II, sobre todo en el siglo II, es uno de los acontecimientos, uno lo estudia, más preciosos que ha ocurrido en la historia de la humanidad, más allá de si eres creyente o no. Es decir, cómo de unos sujetos que eran gente iletrada, que tenían poca capacidad también de convicción, el cristianismo se convierte por su propia raíz interior en un factor de diálogo y de asunción de la filosofía. Es decir, el cristianismo desde el principio es un pensamiento que no se consideró en la tradición de las religiones sociales, políticas, de los romanos, de los griegos, sino que se consideraba más cercano al Dios de los filósofos, porque es la pregunta por la verdad. Y dice, claro, en ese punto el cristianismo introdujo en sí mismo hasta los propios conceptos de la filosofía para explicarse a sí mismo, la usía. Claro, eso que a mí me parece genial, en el siglo XIX es todo lo contrario. Entonces, todo este surgimiento, fuera de Hegel, porque Hegel es un personaje muy particular, un creador único, una mente especulativa única, pero al final se carga el cristianismo, porque al final aquí a quien está edificando
Dios, que está en el principio y se llega al final después del desarrollo del espíritu, que está en la conciencia, está en la conciencia subjetiva, que tiene la capacidad de poder del todo, del saber de la filosofía. Claro, ante eso el cristianismo está desarmado. Entonces, por eso, toda esta búsqueda de el Oriente, la búsqueda del budismo. Por ejemplo, Karl Jaspers, filósofo, también era un enamorado del mundo oriental, pero también él sabe conciliar más con la tradición cristiana de Europa. Claro, Heidegger igual. Pero a mi modo de ver es por esta decadencia de la teología cristiana, tanto protestante como católica. Era en el siglo XIX es que hay 3 autores que además eran muy pocos conocidos y eran condenados. A los grandes autores del siglo XIX en el ámbito cristiano, católico, fueron perseguidos, fueron condenados. John Henry Newman, es un converso del mundo del anglicanismo al catolicismo inglés, era odiado tanto por los protestantes como por los católicos, y estaba siempre bajo sospecha de modernista. Antonio Rosmini en Italia fue condenado por el Santo Oficio. Luego ya ha sido beatificado. Todo pasa mucho en la iglesia, a veces te pegan palos y luego cuando pasa el tiempo te reconoce. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esto. El interés que el maestro Eckhart Sí, claro, sí. en la escuela de Kioto, en Oriente. Claro, porque Eckhart, lo que significa para Heidegger. Claro, es el pensar a la nada. Eckhart, que es un dominico alemán, la mística renana. Ahora, es un místico que luego también se han identificado muchos textos en la historia de Eckhart, y en realidad no eran de Eckhart, pero bueno, es el primer teólogo místico que se pregunte, que se confronta con la nada como, no voy a decir, como la nada como cuestión. Claro, esto en la filosofía contemporánea fascinó. De hecho, Heidegger, sus primeros escritos fue sobre mística. Eckhart, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, está fascinado por esta cuestión. Porque el propio Hegel fue el que introdujo la nada como un elemento componente del ser. Es claro, esto claro, con el devenir, es la historia la que llena ese hueco. Es fascinante. Es fascinante y complicado. Yo tengo ya las cejas que se me están quemando, porque me he metido a toda esta historia del pensamiento, digamos, europeo. Nietzsche es un punto de mi tesis, pero no es el punto central, sino que intento desentrañar cómo apareció el ateísmo teórico en el momento de la afirmación radical, que es en estos autores, ¿no? Y no es nada fácil. Pero bueno, es apasionante. Es apasionante, gracias a usted.